Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Desde la Maestría de Ciencia de Datos hemos propuesto, queremos darle apertura a un evento que hemos denominado Data Talk, el cual lleva por nombre Dataverso 3D. Y básicamente es un espacio en el cual buscamos presentar desde diferentes enfoques de la academia, científicos, empresariales, eh, cómo los expertos están sacando provecho de los datos, el activo más preciado que hay hoy día en las compañías y cómo los datos están transformando nuestro presente y futuro. El nombre, que se atribuye el nombre, porque pues es la primera vez que empezamos esta tanda de eventos. Básicamente el nombre del entorno tridimensional es porque no solamente los datos se almacenan y se analizan, sino digamos que tienen capas ocultas que también permiten extraer patrones, extraer hallazgos en los cuales yo puedo modelar y de manera interactiva y, por qué no, en el espacio poder hacer una exploración un poco más intuitiva y más colaborativa. Vamos a hacer sesiones cada 20 días en esta franja. Previamente, pues lanzaremos la información para que se registren. Vamos a tener de todas las temáticas y tanto hombres, mujeres, expertos en la temática en ciencia de datos desde diferentes lugares, desde diferentes enfoques y desde diferentes perspectivas. Vamos a tener una charla de unos 20 minutos de nuestro experto y al final va a haber un espacio para preguntas. Todas las dudas que tengan, los comentarios que tengan, lo que nos permita preguntarle al experto, las dudas que ustedes tengan, por favor, háganlas. Esta primera charla de DataTalk, hemos querido pensar un poco en una temática relevante, una temática importante y básicamente queremos explorar o hemos denominado aquello de la creatividad aumentada. Básicamente, esa sinergia que existe entre la mente humana y el poder de la inteligencia artificial para rediseñar lo posible. El auge y la popularidad que han tenido los datos se evidencia en las cifras y en la cantidad de datos que se almacenan cada minuto. Por ejemplo, cada minuto se dice que hay alrededor de 200 millones de correos que se envían. Cada minuto se suben 500 horas de YouTube, de video de YouTube. Entonces, estos números o estas cifras, pues ya tienen que dejar de ser datos, pues van a seguir siendo datos, van a seguir siendo números, pero necesitamos tener conocimiento, tener expertos sobre cómo llevar estos datos a ideas disruptivas, a toma de decisiones inteligentes, toma de decisiones asertivas. Y juega un papel muy importante todo lo que se conoce hoy día como la inteligencia artificial. La base, la fuente fundamental de la inteligencia artificial son los datos. Eh, Hoy, digamos que la conferencia o la charla corta que tenemos con nuestro experto, buscamos cómo, desde diferentes enfoques, cómo sacar ese potencial innovador en los datos. Con ustedes, y para mí es un gusto presentarles en la sesión de nuestra charla de hoy al doctor Juan Carlos Correa. Juan Carlos Correa es un científico de datos conductuales, es doctor en ciencias y trabaja un tema muy, muy importante que es la parte comportamental que hay detrás de los datos. Además del reconocimiento y toda la trayectoria que tiene Juan Carlos Correa, lo admiro porque se podría decir que es un provocador de ideas, es un provocador de ideas que nos desafía a repensar muchas actuaciones, muchas formas de cómo llevamos hoy día lo tradicional y era que me gustan mucho esos pensamientos y esas ideas completamente disruptivas basados en los datos. Juan Carlos Correa, un gusto tenerte aquí con nosotros. Cordial bienvenida, profesor de la casa, experto en temas de ciencia de datos y muchas gracias por aceptar la invitación y pues por dar apertura a este evento que hemos organizado desde la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo una vez más en la Escuela de Ingeniería Julio Garavito. Un saludo desde Monterrey, México. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Correa, digamos que cuando le pedí el favor de ayudarnos con esta charla, básicamente en el título de su charla, Creatividad Aumentada, básicamente lo que nos promete es cómo poder extraer conocimiento de los datos utilizando herramientas que ya existen. Digamos que no necesitamos sentarnos a reinventar, a producir, a reinventar la rueda, sino cómo de diferentes perfiles podemos potencializar esas capacidades y hacer uso eficiente, efectivo de todas estas herramientas basadas en inteligencia artificial. Juan Carlos, quiero antes de empezar con la presentación en particular, cuéntanos un poco quién es Juan Carlos Correa, por favor.
Bueno, claro que sí. Yo soy psicólogo de formación base, pero muy temprano en mi carrera me doy cuenta que la psicología como disciplina ofrecía cosas que sonaban muy interesantes, pero al interior de la formación de la carrera se quedaban cortas, al menos con las expectativas que yo traía, desde el punto de vista científico, comprender cómo es que la conducta humana funciona, que la explica, de qué manera nosotros podemos comprender y predecir la conducta humana. Entonces me doy cuenta que en la carrera que hay herramientas muy potentes, entre ellas la estadística, pero la psicología per se queda corta. En ese momento, bueno, termino de continuar mis estudios de pregrado, me gradúo de psicólogo, estudio luego una maestría en estadística matemática y finalmente hago un doctorado en ciencias haciendo un trabajo de modelado y simulación basada en agentes para comprender el comportamiento de motociclistas que van por el tráfico metiéndose en los espacios entre calzadas de vehículos. Y allí cierro un ciclo de mi formación que me hace entender cuál era la parte de la psicología que yo realmente amaba, pero que no vi en un pregrado de manera completa, y cuál era la parte que satisfacía de alguna manera mis expectativas como profesional. Termino de graduarme, vengo a Colombia en el 2015, trabajo en Bogotá durante 4 o 5 años y estando allá en la universidad para la cual yo trabajaba en aquel entonces, pido un permiso para visitar a República Checa. Me habían seleccionado como investigador para hacer una estancia de postdoc en una universidad pública que se especializa en economía y negocios. Allí estoy por un poco menos de año y medio. Nos coge la pandemia en aquel entonces y veo en primera fila cómo en República Checa todo el aspecto del emprendimiento de base tecnológica termina siendo un aspecto fundamental para el desarrollo económico de este país y sobre todo porque dentro de Europa todo lo que tiene que ver con tecnología o se lo tiran a los checos o se lo tiran a los polacos, entre otras porque es muy barata la economía, ni ellos, ninguno de estos dos países que mencioné adoptan el euro. Y veo que allí hay una comprensión casi nacional de lo que implica hacer investigación aplicada. Y cuando indago un poco con los colegas, me doy cuenta que hay una explotación consciente de la ciencia, de la tecnología, para poder impulsar los negocios. En la universidad en la que yo estoy, me vinculo a un equipo de investigación que también hace uso de la inteligencia artificial y de la analítica de datos, el big data y todas estas tecnologías para impulsar temas de interés hacia los negocios. Entonces, con esto formo mi formación, cierro mi formación, regreso a Colombia, allí continúo por 2 años y luego para 2023 me vengo a México para acompañar a mi esposa a hacer su estancia postdoctoral aquí en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, esto es, eh, digamos, la historia corta de lo que he venido haciendo. Muy bien, Juanca. Juanca, una pregunta, y quizás muchos se preguntan aquí de la audiencia, y me gusta arrancar con tu perfil en la primera sesión de nuestro evento, y es una pregunta que se haría uno, un psicólogo como científico de datos, o sea, un psicólogo analizando los datos, y adelanto un poquito tu respuesta, quizás muchos no conocen la historia o los comienzos de la estadística. Si muy rápidamente nos pudieras contar un poco frente a la relación que tiene la psicología con este maravilloso mundo que vivimos hoy día desencadenado en los datos. Bueno, pues claro que sí. Muy temprano en mi carrera me empiezan a presentar ideas de gente que en Inglaterra y en Francia específicamente empiezan a medir la inteligencia humana.
Y allí se usa la inteligencia humana como un criterio de selección para definir quién de la población civil entra a la guerra y a quién mejor dejarlos en otro lado. Entonces, me doy cuenta que efectivamente hay un campo quizá no muy común para el psicólogo que puede ser bien interesante para alguien que tiene intereses más científicos. Lo que ocurre es que, en general, para las personas que entran a estudiar psicología, más que todo la carrera se asocia con la salud mental, con un consultorio, con ayudar a la gente y esta es una forma de hacer psicología muy clásica, pero desde luego no es la única. Ese es, digamos, Ok, el texto y quiénes son los que forman, digamos, la iniciativa del psicólogo para la estadística, la investigación científica de la conducta humana y de todos estos aspectos. Bueno, pues gente como Galton, gente como Spearman, el mismo del coeficiente de correlación de Spearman, gente como Pearson, el mismo del coeficiente de correlación de Pearson, toda esta gente eh, empieza a incurrir en proyectos de investigación que en últimas instancias buscaban medir científicamente la inteligencia humana. Y esa parte es la que a mí me enamora, esa parte es la que a mí me engancha y me hace motivarme en una formación científica de la conducta humana, que no es desde luego la más común, ujú, pero que sin embargo está allí disponible para quien quiera explorarlo. Y luego hay otra parte de los modelos cognitivos, y de eso voy a hablar ahorita en la charla, que dan pie a todo lo que hoy en día es, o algunos de los fundamentos de ChatGPT, la inteligencia artificial generativa. Allí pues tienen a Jeffrey Hinton, que fue el premio Nobel de Física el año pasado. Jeffrey es un psicólogo que luego estudió computación, estudió matemáticas y con esa combinación pues estuvo muy involucrado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero junto con él hubo mucha otra gente que en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente combinaban psicología con modelos matemáticos para describir formalmente cómo funcionan cosas como la toma de decisiones, la memoria humana, la atención psicológica, eh, esa que espero no esté fallando ahorita con la audiencia. aquí está muy bien. Para quienes se conectan, digamos, ya hemos empezado, pueden enviar sus preguntas. Ya en 5 vamos a empezar con la charla de 20 minutos. Y ese espacio de conversatorios para conocer un poco diferentes perfiles y cómo de diferentes perfiles se puede contribuir a partir de analizar, de manipular y meterle el diente a los datos. Aprovecho un comentario aquí que tenemos en el chat. Dice, nos escribe una persona que es historiadora antropóloga y es más magíster en ciencia de datos y manifiesta reafirmando lo que dice Juan Carlos, que la ciencia de datos es un área completamente transversal. Juanquita, otra pregunta es, ¿a qué se dedica o qué se conoce o qué se quiere decir con científico de datos conductuales, behavioral data scientist? Claro, esta es un área nueva, por decirlo de alguna manera, que pretende hacer un puente entre los modelos computacionales que emulan o reproducen las funciones cognitivas del ser humano y las necesidades específicas del ser humano en un entorno real. Voy a poner algunos ejemplos. Para entender el tráfico humano se puede comprender desde varias aristas. Desde la física tenemos modelos de fluidos, como el modelo de Navier-Stokes, que nos ayuda a entender el flujo, digamos, el flujo de vehículos por una autopista, de manera análoga como entendemos el flujo del agua en una tubería. Pero también se puede entender desde el punto de vista de la física estadística, o modelos estadísticos que incorporan nociones de probabilidad o conceptos de probabilidad y de distribuciones estadísticas para entender el comportamiento individual de los vehículos en la autopista. Ajá. Bueno, para nadie es un secreto que el tráfico en Bogotá es uno de los más rudos en Latinoamérica y un psicólogo que hace Behavioral Data Science
En este caso puntual que he mencionado, puede construir simulaciones basadas en agentes para recrear en un entorno virtual la avenida Séptima de Bogotá a la altura de la calle 100 o a la altura de la calle 72, donde están haciendo ahorita las obras del metro. Entonces, con esta herramienta tú puedes evaluar empíricamente cuál es el impacto de cerrar una calzada a una hora o abrirla o permitir el paso vehicular de vehículos pesados y cosas por el estilo sin hacerlo en el mundo real. Esto en la industria se puede conocer también como gemelos digitales, aunque no tienen, digamos, el mismo fundamento de los modelos basados en agentes, pero nos dan herramientas computacionales que nos permiten entender cómo podría comportarse el mundo real bajo ciertas condiciones controladas de laboratorio. Ya, ok. Entonces, es una forma de ayudar que no va en el contexto del laboratorio, es una forma de ayudar a la sociedad usando herramientas computacionales que se apoyan en básicamente inteligencia artificial, machine learning, uh, estadística multivariada y otras técnicas que importamos de las matemáticas y la ciencia de la computación. Muy bien, Juanca, gracias. Bueno, vamos a darle apertura a la charla. Y la charla de Juan Carlos se ha titulado Creatividad aumentada, cuando los datos y la inteligencia artificial potencian la innovación. En la charla, digamos, por el título, por la experiencia de Juan Carlos, por su visión, digamos, que tiene tanto en Europa como a nivel América, nos promete revelar cómo los datos pueden ser el lienzo y la inteligencia artificial el pincel para pintar futuros inéditos, por ejemplo, para llevar a cabo ideas de creatividad, ideas disruptivas. Juanca, adelante y muchas gracias. Si quieres ir compartiendo porque no vemos todavía la pantalla, el tu share. Eh, Sí, claro. Quienes nos asisten, por favor, la presentación vamos a terminar antes de las 8, 20 minutos más o menos, y vamos a estar pendientes de preguntas. Entonces, siéntanse libres de enviar las preguntas que al finalizar vamos a escalarle sus preguntas a Juan Carlos Correa. ¿Perfecto? La charla que tenía preparada o que tengo preparada se llama Creatividad Aumentada y va un poco de cuando los datos con la inteligencia artificial potencian la innovación para la economía colombiana. Lo que quiero hablar acá es básicamente de 3 o 4 ideas muy sencillas que explican un poco el propósito del psicólogo que hace Behavioral Data Science o ciencia de datos conductuales, cómo es que esto se vincula con la psicología para propósitos de innovación y desarrollo económico. Y cómo es que esto puede efectivamente impactar a nivel industrial, a nivel de las empresas. Entonces acá quisiera cerrar con la idea de crear, probar, escalar y crecer económicamente con alianzas de triple hélice que involucran la interacción explícita entre empresas, universidades y la sociedad civil. De hecho, ahorita hay una convocatoria planteada por MinCiencias, la convocatoria de Colombia Inteligente, y precisamente va de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues la agenda es muy concreta. Vamos a hablar de psicología humana en la creatividad o cómo la creatividad se apoya en la psicología humana, la correcta forma de combinar datos con inteligencia artificial y propósito y cómo es que podemos usar herramientas no computacionales, por cierto, para hacer innovación en Colombia. Entonces la charla, pues ciertamente es bastante interdisciplinaria, porque más allá de la psicología, aunque arranco con psicología, tenemos otras herramientas de otras disciplinas. Arrancando con la psicología, eh, pues uno va y mira la historia del desarrollo de la inteligencia artificial y uno se topa con muchos autores. Aquí apenas unos cuatro, son cuatro pesos pesados de la inteligencia artificial contemporánea. Empezando de izquierda a derecha tenemos a Frank Rosenblatt, americano,
Y en 1957, este caballero desarrolla el perceptrón. Si hay alguien aquí vinculado con inteligencia artificial, pues sabrá que el perceptrón fue la primera arquitectura de una red neuronal desarrollada por el ser humano para poder, digámoslo de esta manera, enseñarle a una computadora a distinguir objetos geométricos, por ejemplo, un círculo de un triángulo. Frank Rosenblatt abre entonces el campo de la inteligencia artificial apoyándose en otros científicos de la computación y pasa la historia de la inteligencia artificial como el primero que logra, de cierta manera fallida, construir una máquina que efectivamente puede hacer distinción entre un círculo y un triángulo. Un poquito después o en paralelo a Frank Rosenblatt, J.C.R. Licklider entra con la idea de la simbiosis hombre-computador. Licklider es, por decirlo de esta manera, el que idea o el que introduce la idea de que el hombre en un futuro va a utilizar la computadora para tareas tan rutinarias que no va a ser factible separar al hombre de la computadora. Un visionario para su época en los años 60 y digamos que de Licklider hacia el presente se forman en los Estados Unidos una serie de generaciones que batallan y trabajan duro en la inteligencia artificial, enfrentando problemas más que todo de poder de cómputo, porque la inteligencia artificial en última instancia, para poder funcionar, tiene que llegar a mostrar desempeños semejantes a los que hace el cerebro humano, es decir, percibir el entorno, reaccionar ante el entorno, interactuar con otras entidades, y esto implica fenómenos o procesos cognitivos como la percepción, la comunicación, la toma de decisiones, la atención a los estímulos. Y esto en última instancia requería computadores calculando intensivamente los estímulos que le rodeaban. Y para aquella época teníamos una limitación importante de cómputo. La máquina computacional más fuerte era la que desarrollaba IBM y digamos que en memoria, en disco duro llegaban a 1 mega, 2 megas, ni hablar de memoria RAM y cosas por el estilo. Pero un poquito más tarde, digamos unos 20 años luego, David Rumelhart es uno de los primeros psicólogos formados en psicología, egresado como psicólogo, que desarrolla el algoritmo de backpropagation, que es uno de los algoritmos que utiliza ChatGPT. En una red neuronal, si uno mira cómo funciona una red neuronal, los estímulos van de izquierda a derecha atravesando la arquitectura de las neuronas, y las neuronas pueden equivocarse en el procesamiento del estímulo. Si se equivocan, eso en estadística se llama error o sesgo, y el backpropagation lo que hace es que toma el sesgo, lo devuelve a una capa anterior en una arquitectura de redes neuronales y finalmente aprende de los errores. Eso es muy simplistamente la idea del backpropagation. Y junto con Geoffrey Hinton, trabajan en la idea de una red neuronal un poco más complicada que la planteada por el perceptrón de Frank Rosenblatt. Y ahí se logra desarrollar toda la inteligencia artificial que nos ha llegado más recientemente a través de ChatGPT con el concepto de inteligencia artificial generativa. Yo veo en mi pregrado esta historia y me enamoro, me fascino de todo esto de la psicología. Era la clase de psicología que yo me imaginaba podía existir y que efectivamente existía.
Y empiezo a entender que como psicólogo, si yo quiero incursionar en estas áreas, pues me toca aprender un montón de matemáticas, me toca aprender un montón de estadística, me toca aprender herramientas de lenguajes de programación, pero aquí es donde viene lo más importante. Nada de eso sirve si uno no tiene la visión de para qué lo quiero. Y aquí, digamos, en cualquier libro de texto de inteligencia artificial uno va y se topa con algunos temas que se abordan de manera rutinaria en la inteligencia artificial. Entonces tenemos el modelado computacional del lenguaje natural, tanto oral como escrito. Tenemos el modelado computacional para la atención en redes neuronales. Eso lo tiene en parte ChatGPT con eh, algoritmos que emulan el proceso humano de atender a los estímulos. También tenemos modelos computacionales de visión para que las computadoras puedan percibir estímulos visuales y el modelado y la simulación basada en agentes. Un poco lo que mencionaba anteriormente cuando hice mi tema de tesis doctoral. Pero la creatividad me doy cuenta que es un elemento fundamental, transversal en toda la inteligencia artificial, y me doy cuenta que los propios computistas o los propios científicos de computación se inspiran en otras ciencias para desarrollar algoritmos. Por ejemplo, en bases de datos y en sistemas complejos se utilizan algoritmos que emulan el vuelo de bandadas de pájaros o que emulan el comportamiento de las hormigas en un enjambre. Estas son cosas que me llaman mucho la atención porque me dan pie a entender que la inteligencia artificial, desde luego, tiene un montón de ingeniería, pero fundamentalmente se desarrolla al observar cómo los etólogos o los biólogos que se dedican a estudiar la conducta animal en el entorno natural van y observan cosas interesantes de cómo se aparean las especies, cómo cooperan entre sí para obtener una presa y comer, darle de comer a la sociedad en la que están, o cómo obtienen recursos para subsistir y cómo finalmente interactúan de forma social. Esto me hace entonces enamorarme de esta disciplina y entiendo que finalmente la psicología en últimas instancias es una herramienta profesional para darle forma a la creatividad que busca en última instancia resolver problemas, como cualquier otra ciencia. Y aquí quiero pasar entonces a algo que he trabajado muchísimo en estos últimos 4 o 5 años, que tiene que ver con la idea de combinar datos con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Significa que la inteligencia artificial sin ningún tipo de datos no existe. Es decir, antes de poder trabajar con herramientas de inteligencia artificial, primero tenemos que entrar a entender cuál es el tipo de datos que necesita la inteligencia artificial. Y aquí entramos en Hugging Face. Hugging Face es una plataforma que se dedica a compartir los algoritmos de inteligencia artificial para que la gente los aproveche. Esto es un repositorio abierto que está a disposición de cualquiera que entre a la página web de Hugging Face y pueda efectivamente aprovechar estos algoritmos que han dispuesto comunidades científicas de todo el planeta para poder desarrollar y co-desarrollar herramientas de inteligencia artificial para toda la comunidad. En los cursos que yo doy suelo trabajar con esto. Voy a dar un demo específico que puede llamar la atención al público ahorita,
y que efectivamente ayuda a entender cómo es que inteligencia artificial debe combinarse con datos. Allí tenemos entonces, permítame un minutico, entrar a la página web de Hugging Face. No sé si la están viendo. ¿Me confirmas, Wilmer? Sí, Juanca, sí, señor, estamos viendo tu navegador. Ahí estamos bien. Listo. Pues bueno, esta es la página web de Hugging Face en el área de Spaces. Tenemos acá un montón de herramientas de inteligencia artificial que no son ChatGPT y que ayuda a entender cómo podemos aplicarlo. Voy a usar acá una, voy a buscar una, se llama Sésame. Aquí la tenemos. Esto es una aplicación que se pone a conversar contigo. La tenemos así en esta forma de aplicación. Aquí tenemos archivos. Aquí está el modelo computacional montado en lenguaje de Python. Y si quieren ver el demo, permítanme por favor, se los comparto. Of course. It's nice to actually hear you. What's on your mind? No, we are here in a data science event for the Master of Colombian School of Engineering. Ah, master's level data science event. That's impressive. I take it you're a student there then? Or maybe a guest speaker? Yes, the speaker is Juan Carlos Correa. Do you know about it? Well, do you know about this? That name rings a bell. Give me a sec. My creators are always loading me up with new info. Sometimes it takes a minute to sift through it all. You know, sometimes I think my memory is like a filing cabinet that hasn't been organized in a while. Filing cabinets are so analog though, right? Maybe time for a digital upgrade? Thank you, Maya. Bye bye. Wait, already? Aw, come on. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, Wilmer, de lo que implica o del trabajo que hace un Behavioral Data Science. Nosotros tratamos de llevar a la computadora la manera como funcionan los procesos cognitivos. Y entre ellos, pues desde luego está todo lo que tiene que ver con comunicación, toma de decisiones, pensamiento, atención, percepción, en fin. Entonces, pues, en este orden de ideas, cuando tú entiendes que la computación te permite desarrollar tecnología que puede tener implicaciones sociales, implicaciones personales, ves que el propósito, el objetivo final de para qué queremos construir una herramienta como esta que acabamos de mostrar, resulta fundamental. Es decir, en este caso la aplicación habla contigo. Por cierto, la aplicación está solamente disponible en inglés. La idea es que podamos hacer una aplicación parecida, pero adaptándola para idioma español. ¿Por qué esto puede ser potente desde el punto de vista comercial? Porque la psicología y la salud mental es algo valioso. No tenemos el número suficiente de psicólogos a nivel nacional para atender emergencias de salud mental, pero si esto se pone en una aplicación descargable e instalable para teléfono Android o para teléfono iPhone, el acceso al servicio psicológico ya no es una excusa para dar o para ofrecer servicios de salud mental. Lo mismo para el caso de la salud física, lo mismo para la educación, pero en últimas instancias el propósito de para qué queremos una inteligencia artificial específica lo pone este equipo de gente que trabaja combinando datos con algoritmos. Bueno, Maya nos dio una probada al mundo de la inteligencia artificial combinada con datos. Y ahora, bueno, pues uno ve que se asoma otros propósitos. Ahí tenemos Ex Humanoid. Esto es una
apuesta al futuro de la humanidad. Los robots trabajando, haciendo trabajo pesado por uno y uno codirigiendo o compartiendo. Esta es una startup en China que ya está dotando de lo que llamamos en inglés Embodied Artificial Intelligence o inteligencia artificial incorporada o incorporada, corpórea, para que entidades no biológicas con aspecto humano, con extremidades, con capacidad de habla, con capacidad de percepción, puedan efectivamente hacer trabajos que puedan representar un riesgo. Pensemos, por ejemplo, en alguien que se dedica en el ejército a evaluar dónde están las bombas o desactivar bombas, desactivar amenazas de seguridad. Pensemos en alguien que tenga que hacer pruebas experimentales con virus. En fin, ahí el mundo de la seguridad y de la guerra va a considerar aspectos importantes con este emprendimiento, pero también tenemos otros propósitos o tenemos otras ideas que pueden hacer factible una economía automatizada. Digamos que parte de lo que está haciendo Ex-Humanoid es pruebas en escala para incorporar estos robots en flotas de transporte, en el ejército, en los quirófanos, haciendo tareas de cirugía. Entonces nos encontramos ante realidades que efectivamente ya nos abren los ojos hacia lo que va a ser el futuro. Y aquí desde luego pasamos a ver cómo la inteligencia artificial puede tener impacto. En Colombia específicamente, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos apoyamos en los TRL o en los niveles de madurez tecnológica. Juanquita, perdón, te interrumpo. Si quieres ir redondeando. Sí. Unos minuticos, qué pena. Ciencia, tecnología e innovación a través del Ministerio de Ciencia, y las empresas deben hacer el manejo de activos intangibles para que efectivamente estos activos intangibles aumenten el valor del patrimonio de una empresa por tratarse de tecnologías que pueden impactar la venta de productos y servicios a través de la automatización de tareas rutinarias con inteligencia artificial. Tenemos en Colombia a disposición el manual de Oslo, el manual de Frascati, la manera de usar estas dos herramientas para gestionar activo intangible en organizaciones que producen conocimiento científico, entre ellas las universidades, y con esto pues poder aumentar nuestra participación en los datos de innovación monetizable para que Colombia, como parte de los países de Latinoamérica, entrar en la pelea de generar innovaciones disruptivas como estas que hemos visto. Digamos que el propósito de todo esto va inspirado por lo que ha logrado Israel. En el caso de Israel, lo que más ocupa en la inversión del Estado son tareas relacionadas con ciencia y tecnología, incluso por encima del comercio de partes de vehículos o de construcción, finca raíz. Y con esto, bueno, pues vemos que en el caso puntual de Colombia, el Estado emprendedor, que es un concepto planteado por Mariana Mazzucato, una universitaria de University College London, se está aplicando aquí en Colombia con convocatorias de inteligencia artificial, inspirados en el éxito que ha tenido Israel. Israel es un estado en la mitad del desierto y que hoy en día es una potencia agroindustrial. Y lo ha logrado a través de ser el país en todo el planeta con mayor gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Esto pues nos ayuda a entender que
ministerios, universidades y también fondos de inversión de capital de riesgo nos empujan a apostar por emprendimientos de base tecnológica que impacten en el agro, que impacten en el transporte, que impacten en la finca raíz, que impacten en todos los sectores. Lo único que aquí falta es poner el propósito que lo tenemos con muchos de nuestros docentes y también de nuestros estudiantes de maestría y doctorado para lograr transformar la sociedad en la que nos encontramos. Y bueno, pues ya cerrando, les comparto ahí mi código QR para estar en contacto por LinkedIn. Y bueno, pues Wilmer, abierto a preguntas y respuestas. Juanquita, muchas gracias, Juanca. Pues digamos que el tiempo pues, es muy corto para tanto conocimiento, pero que muchas gracias. Voy a escalar dos preguntas aquí del público. Una primera, Juan Carlos, tiene que ver con tu cámara se desactivó, no sé si es lo que compartiste en la pantalla. Una pregunta, digamos, para una respuesta muy precisa. ¿Qué papel tienen los modelos no deterministas en el comportamiento humano? ¿Qué papel juegan hoy día los modelos no deterministas en el comportamiento humano? Son fundamentales, Wilmer, porque antes de ChatGPT, la inteligencia artificial se apoyaba muchísimo en tareas de modelos deterministas. Es decir, tú construías las reglas de decisión que debía seguir la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te botaba un resultado a partir de esas propias reglas. Pero cuando tú en los modelos no deterministas introduces ruido o azar o metes un componente de aleatorio, te das cuenta que la inteligencia artificial, como ChatGPT, logra predecir la próxima palabra de una manera que abre la oportunidad a ver nuevos enfoques, nuevas aristas, nuevas maneras de comprender un tema que no se había observado cuando trabajamos con modelos deterministas. Entonces, el papel de los modelos no deterministas ayuda, o ese componente aleatorio, nos ayuda a explorar de manera sistemática sistemas o realidades que no podíamos alcanzar usando modelos deterministas. Muy bien, Juanca. La maestría de ciencia de datos y toda la Escuela Colombiana de Ingeniería en periodo intermedio, junio-julio, ofrece cursos denominados o bajo el nombre de la Escuela Internacional de Verano. La maestría de ciencia de datos tendrá la oportunidad de tener a Juan Carlos Correa aquí en persona en nuestras instalaciones, dando una charla titulada, un curso más bien titulado Grafos de Conocimiento y Toma de Decisiones Inteligentes. Estos cursos son de libre acceso en cualquier persona interesada en la temática, sea o no sea estudiante. En los QR de nuestros tapices está la información y vamos a tener dos charlas más, una es de un profesor de Liverpool y otra es de un profesor de París en otro momento del verano. Otra pregunta, Juanca, tenemos unos minuticos antes de culminar. Una pregunta que hacen aquí importante y es que en el sector salud, que si puedes tener alguna idea sobre cuáles serían las claves, el factor clave, lo importante de la ciencia de datos en temas de salud de nuestro país. Ya Colombia está haciendo muchas apuestas de la inteligencia artificial en el sector salud. Una de ellas, yo mismo la he tratado de implantar a nivel de clases, es enseñar Machine Learning para el caso del COVID cuando nos cogió la pandemia y ver cómo estas herramientas de Machine Learning pueden ser usadas para la generación de políticas públicas. Por ejemplo, al decidir la prioridad de las vacunaciones. ¿Con quién empezamos? ¿Con los niños o con los adultos? Entonces, parte de la apuesta en inteligencia artificial que se desarrolló en 2020 iba orientada hacia eso. Pero ya luego tenemos, incluso lo ha socializado el Ministerio de Ciencias, programas de salud mental con herramientas como Maya, que acabamos de utilizar cuando la llamamos por teléfono ahorita. Y para la enseñanza de la medicina, se vienen un montón de herramientas que se están implementando en países nórdicos, en países asiáticos. Con Gopal Sakarkar, un colega mío en India, hemos explorado algunas cosas que también tienen que ver con el área de
de generación de nuevas drogas o medicamentos, que implica la manipulación de datos de desdoblamiento de proteínas, un área de la ingeniería bioquímica que explotó gracias a la inteligencia artificial apenas hace unos años. Entonces creo que Colombia va a poder aprovechar todos estos hitos de la inteligencia artificial contemporánea. Ahora lo que queda no es el factor tecnológico. Yo creo, Wilmer, pero esto es una posición muy personal, que lo que queda por delante es un factor de voluntades políticas. Es decir, que los rectores de las universidades, que los gobernantes, que los empresarios se convenzan efectivamente de que la apuesta para crecer económicamente pasa directamente por la inversión en inteligencia artificial con propósito, definido de manera explícita. Y no hay que arrancar de cero. En Hugging Face tenemos un montón de algoritmos y aplicaciones ya listas para validar y hacerlas escalar. Juan Carlos, muchísimas gracias. Me preguntan aquí por el chat, pero es un tema de la maestría, ¿qué cursos se ofrecerán? Les recuerdo que en el QR que están en los tapices, en el QR de Juan Carlos está el curso que estará a cargo de Juan Carlos, una semana desde Monterrey, aquí en nuestras instalaciones, y la maestría de ciencia de datos y toda la escuela de posgrados ofrece expertos conferencistas en temáticas. En nuestro caso tendremos 3 escuelas, una es de México, otra es de Liverpool, Inglaterra y otra es de París, Francia. Antes de terminar, me permito decirles que tendremos nuestra próxima sesión, nuestro segundo Data Talk. Tendremos una mujer. El 28 de mayo tendremos una experta que nos acompañará desde Canadá, hablando de tecnologías de la cuarta revolución industrial, otras tendencias en temas de tecnología y demás. Juan Carlos, un mensaje corto agradeciendo tu tiempo, tu disposición para con nosotros antes de culminar esta primera charla de este gran evento. Bueno, pues esperarlos en la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, Wilmer, a que nos acompañen en el curso de grafos de conocimiento, una tecnología que aunque no es nueva, para el caso de Colombia, promete para las empresas hacer un uso muy inteligente de la inteligencia artificial. Bueno, para todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar en esta primera charla de DataTalk. A nuestro conferencista Juan Carlos también le agradecemos por esta gran conferencia, por esta gran charla. Y pues les extendemos a todos una cordial invitación a nuestros cursos de la Escuela Internacional de Verano. En la página web de la Escuela Colombiana de Ingeniería podrán encontrar en oferta académica, en el sector de educación continuada, toda nuestra oferta de los cursos de la Escuela Internacional de Verano. En el chat les colocamos los cursos que ofrece la maestría junto con la maestría. Y pues nuevamente muchísimas gracias para todos y los esperamos en una próxima ocasión, en una próxima charla de DataTalk. Muchísimas gracias.